El impacto había dejado un cráter que olía a lluvia quemada y a hierro frío. La ciudad alrededor era un mapa de cicatrices, fachadas abiertas como costillas, puentes colgando como dedos rotos, letreros humanos todavía humeantes que intentaban pronunciar nombres que ya nadie pedía. Un dron de patrulla zumbó sobre la escena como una mosca mecánica, su luz fría barría los escombros y revelaba un cuerpo que no pertenecía del todo a ningún bando conocido. La figura era pequeña, doblada sobre sí misma, cubriendo con las manos un rostro que brillaba con una bioluminiscencia que parecía respirar. El comandante observó en silencio. Era un hombre tallado por noches sin dormir, con cicatrices que contaban historias de decisiones inmediatas, y los ojos cansados pero siempre vigilantes de quien entiende que el mundo se sostiene en la fuerza de sus decisiones. La criatura levantó la cabeza y habló sin voz, una sílaba que hizo eco en la coraza del comandante como un juramento, SHHH. Los soldados a su alrededor retrocedieron instintivamente. Nadie había visto una forma de vida así fuera de los informes clasificados, piel translúcida, venas que brillaban en tonos de azul que el imperio llamaba subversión biológica. Tenía la apariencia de una niña, pero la distancia entre su expresión y la de un humano era un abismo de historias no compartidas. El comandante tomó la niña en brazos sin pedir permiso. Fue un gesto que nadie cuestionó porque la guerra había enseñado que las decisiones rápidas a veces salvan más que los debates largos. Ella clavó sus ojos en los suyos y, con un soplo que olía a ozono y a recuerdo, dijo en idioma humano, «Prométeme que no dirás nada». El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La promesa se selló con la gravedad de quien sabe que las palabras pueden ser armas. El imperio de la oscuridad tenía ojos y leyes que convertían secretos en condenas. Si la humanidad supiera lo que esa niña sabía, la guerra cambiaría de nombre. El comandante sintió una mano de acero sobre su corazón y supo que, en ese instante, protegerla significaba apostar lo más caro, la confianza de su propia gente y la dirección de la resistencia. Los humanos no rezan. Actúan. Pero el amanecer no trajo paz, trajo una alerta, sensores que echaban informes, un patrón de sonda imperial sobre el sector. La niña debía ser ocultada, entendida, usada o salvada. No había margen para indecisiones. La base bajo la ciudad era una red de túneles ferroviarios y estaciones abandonadas convertidas en refugio. Hombres curtidos en combate ocupaban los pasillos, rompiendo la noche con historias de hogares que fueron y mapas de ciudades que ya no existían. El comandante movía piezas como un ajedrecista cansado, asignaba guardias, recalculaba rutas de evacuación, enviaba códigos de silencio. La niña se acomodó en una sala improvisada con mantas y restos de una civilización que se empeñaba en seguir siendo civilizada. Observaba todo con curiosidad. Sus dedos rozaban objetos como si tocara ecos. Un viejo recital de piano grabado en una memoria dañada palpitó en la sala, los acordes sonaban destemplados pero suficientes para dibujar en algunos rostros la sombra de un recuerdo. Él la escuchó una noche mientras la lluvia metálica golpeaba la cubierta y la ciudad ardía a lo lejos. La música le devolvió a la infancia, a una casa donde una mano materna había peinado el cabello de un niño antes de enviarle a la escuela. Fue un golpe de nostalgia dolorosa, el comandante sintió la pérdida de aquello que se quedó en la tierra, las fotografías quemadas, la voz de un hijo que alguna vez llamó papá y que ahora vivía en grabaciones. La niña se acercó y posó la palma sobre una consola fría. Las frecuencias de la consola variaron como si reconocieran su tacto. Su bioluminiscencia esbozó patrones que el comandante no supo leer, pero que hicieron que la pantalla contara una historia, líneas de trazos que describían formaciones imperiales, puertas que no debían abrirse. Un mapa con marcas que coincidían con ataques secretos. La revelación fue un rayo en la noche, la niña no era solo una prisionera huida, era una llave que pertenecía a algo oculto en el corazón del imperio. El comandante la miró con una mezcla de sospecha y ternura. Protegerla requeriría ponerse en contra de muchos, comandantes locales, facciones que preferían venderla por estabilidad, e incluso el rencor de familias que habían perdido todo.
Él eligió confinar la información a un pequeño círculo, 2 ingenieros, una médica, y un viejo amigo que había sobrevivido al primer asedio. Confiar no era un acto de inocencia, era una maniobra calculada en un tablero demasiado peligroso para múltiples jugadores. La niña le contó, a través de gestos y patrones que la médica tradujo, un secreto que hizo vibrar a la resistencia. El imperio sometía especies y las usaba como interfaces para controlar armamento a escala planetaria. Eran puertas biológicas insertadas en el núcleo de las armas, sin ellas, las máquinas se volvían torpes. La niña había sido criada para ese rol y había huido no por misericordia, sino por miedo y una memoria de algo que ella llamaba canción de cuna del mundo. El universo contuvo el aliento. Las implicaciones eran tan vastas como terribles, si la resistencia podía aprender a desconectar esas puertas. Las naves imperiales y las torres que manejaban sombras en planetas podrían ser inutilizadas sin necesidad de destruirlos. Pero para hacerlo necesitaban empalmar la biología alienígena con tecnología humana, y para eso haría falta sacrificar tiempo, recursos y quizás vidas. La decisión se tomó, un equipo operaría en la órbita, otro en tierra. La misión fue bautizada en un susurro como promesa, porque la niña había pedido una y porque la palabra daba fuerza a los hombres. El comandante sostuvo la pequeña mano luminosa una última vez antes de que la movieran a un compartimento sellado. No hubo promesas grandilocuentes, hubo un apretón firme, una mirada que decía lo que la guerra no podía permitir decir en voz alta: te protegeré. Los humanos no rezan. Actúan. Pero no todos en la resistencia pertenecían a la misma moral. Una parte de la coalición prefería vender el secreto a facciones neutrales para ganar aliados. El comandante murió muchas veces en la noche, no en cuerpo, sino en confianza. Tuvo que traicionar pequeños acuerdos, mentir para esconder la verdad y sacrificar suministros que la facción mercenaria reclamaba como pago por lealtad. En la soledad de su camarote, sostuvo una cinta de audio donde la voz de una niña humana cantaba una canción de cuna, era la voz de un pasado que no volvería. Y la canción le dolió como un nombre que no podía pronunciar más. El dolor fue un recordatorio: la guerra no se gana limpia o honorable, sino con manos sucias y convicciones firmes. La operación Promesa comenzó con una infiltración en un punto de comunicaciones imperial. La nave de la Resistencia se deslizó como un suspiro entre escombros orbitales. Pilotos humanos, hombres y mujeres curtidos por combates y pérdidas, mantuvieron la nave con una precisión que rozaba la fe. Desde la cubierta, el comandante observó el mar de estrellas con la niña a su lado, su silueta pequeña bajo la aurora de una nebulosa. Ella le señaló con dedos que dibujaban constelaciones que los humanos no tenían en sus mapas. La infiltración añadió tensión a cada respiración. Un choque de trenes en la órbita, una explosión que arrojó fragmentos como lágrimas de metal, y la primera nube de fuego que oscureció una ventana de la nave. El comandante dio órdenes cortas. Sus palabras eran medidas y afiladas, porque la indecisión mataba. Hubo sacrificios. Un ingeniero quedó atrapado mientras cerraba una compuerta, su figura quedó inmóvil y luego cayendo en la oscuridad, un apagón humano que dejó una mancha roja en la pantalla del comandante. La pérdida fue rápida y sin dramatismo, como la muerte en tiempo de guerra suele ser, un tránsito que se celebra con una mano en el hombro y una promesa de continuar. El equipo en tierra encontró una instalación que olía a lubricantes y oraciones rotas. Allí, bajo la custodia de torres que cantaban en frecuencias que los humanos casi no percibían, descubrieron la verdad en fisuras, cámaras llenas de cuerpos que servían como nodos. Una sinfonía de dispositivos que usaban vivo para encender y apagar el poder con una crueldad eficiente. Una bandera humana quemada en una pared se movía por el calor, y un viejo piano con teclas arrancadas todavía conservaba la nota de un sol que había tenido música. La niña se acercó a ese piano, apoyó la punta de sus dedos en una tecla y produjo una nota que resonó en todos los huesos. Era una nota simple, una frecuencia que a alguna parte de la instalación le dolió. Las defensas arrancaron como si hubieran sido heridas, puertas se cerraron,
alarmas sonaron, y el equipo tuvo que retroceder entre humo y recuerdo. El precio fue alto, una estación de comunicaciones caída, hombres que ya no caminarían al amanecer y la certeza de que el imperio había horadado la empatía como si fuera solo otro recurso. La noticia llegó como fuego, el imperio aumentaba su presión sobre el sector y desplegaba una flota que eclipsaría cualquier esperanza de negociación. Pero la información que la niña dio valió por cada vida, rutas de suministro, contraseñas, un patrón de sincronización que permitiría a la humanidad causar fallas en puntos específicos de la red imperial. Era una llave, sí, pero también una sed que exigía respuestas, si los humanos la usaban, ¿hasta dónde se convertirían en aquello que odiaban? El comandante recordó la voz del niño que un día había llamado papá y supo que ciertos límites se sostendrían sobre la fragilidad de su memoria. La lealtad a una promesa le impedía cruzar líneas que convertirían los nombres de los suyos en espectros. El universo contuvo el aliento. La resistencia lanzó una serie de ataques quirúrgicos, apagones que produjeron un murmullo de confusión en la vasta maquinaria imperial. Por cada puerta cerrada, el imperio respondió con métodos más crudos, ejecuciones públicas convertidas en propaganda, campos que mostraban lo que ocurría con aquellos que ayudaban a la resistencia. La guerra se volvió un tablero con piezas que sangraban y con manos que, tocando el tablero, podían sentir calor humano. La niña, a pesar de su pasado, mostró pequeñas condiciones, a veces se apartaba, observaba imágenes de la tierra en los monitores, y su expresión era una mezcla de añoranza y culpa. Cuando vio una grabación de un niño humano que jugaba con un avión de papel, sus ojos se humedecieron. El comandante le ofreció una bufanda vieja que olía a su hogar, ella la apretó contra su pecho como si fuera la última estación de una ruta olvidada. Los humanos no rezan. Actúan. Pero los actos tienen resultados impredecibles. Un traidor dentro de la resistencia susurró evidencia al imperio, la existencia de una llave biológica, la posibilidad de un golpe que cambiaría el equilibrio de poder. La traición activó una cacería silenciosa. La niña y el comandante se convirtieron en sombras que corrían entre pasillos, cada sombra era una sospecha posible. En una noche sin luna, la base fue rodeada. Sonidos de botas metálicas y órdenes en lengua del imperio rompieron la calma. Explosiones controladas cegaron cámaras, y un humo que olía a cordita y recuerdos trepó por las escaleras. El comandante organizó una salida que parecía imposible, rutas de escape, señuelos y un sacrificio necesario. Un viejo amigo, aquel que había sobrevivido al primer asedio, tomó la decisión de quedarse atrás para cubrir la retirada. Sus últimas palabras al comandante fueron una broma seca que escondía lágrimas, y su figura desapareció en un corredor mientras la alarma tocaba como un llanto mecánico. La pérdida fue una cuña que dejó al comandante con una determinación férrea y con una culpa que laceraba cada respiración. La guerra no hace héroes, hace elegidos por circunstancias. La elección del comandante era clara, si la humanidad iba a tener una oportunidad, debía usar lo que la niña ofrecía. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La batalla final se anunció como una convergencia de acero y furia. El imperio desplegó su columna vertebral, naves centrales que se movían como bestias y torres orbitales que proyectaban sombras en la atmósfera. La resistencia reunió lo que tenía, naves improvisadas, coraje en los corazones y la convicción que solo quien nada tiene que perder puede sostener con exactitud. El comandante se colocó en la cubierta de su nave más grande, la piel del rostro raída por la noche y el fuego, la mirada firme como la de un hombre que acepta el precio de la historia. La niña quedó en la cámara de control biológico, donde sus dones serían la llave de la ofensiva. No era solo una guerra de explosiones, era una guerra por la agencia. Si la biología que el imperio usaba como llave podía ser enseñada a reconocer nuevas manos, entonces la marea podía voltear. La primera oleada imperial llegó con gritos que no eran solo motores, eran frecuencias que buscaban dominar la sinapsis de los nodos biológicos. Las naves de la resistencia vibraron con un sonido que parecía doler. La niña se tensó y cerró los ojos,
su piel emitió un brillo que subió y bajó como un latido. Los técnicos humanos, pegados a la consola, le pidieron que cantara una secuencia que ninguno de ellos podía emitir por sí mismo. Su voz, tenue y extraña, atravesó el metal y la oscuridad. Era la canción de su mundo, una tonada que contenía patrones, frecuencias que reconciliaban células con circuitos. Cuando la canción alcanzó las redes imperiales, algo sucedió, las torres paralizaron su pulso por un instante, los misiles fallaron el hombre objetivo y las naves que habían buscado dominar todo a su paso titubearon. Fue la primera grieta en una armadura que se creyó eterna. La victoria se ganó a través del sacrificio. Una cadena de sabotajes internos provocó una reacción en las defensas imperiales que liberó una explosión lumínica visible desde la órbita. Naves humanas fueron destruidas en el proceso, hombres y mujeres que conocían el costo de la libertad se desvanecieron en llamaradas que tintineaban como cristales rotos. El comandante vio desaparecer a su propio piloto, un joven que una vez había llevado una foto de una hija en su bolsillo, en un arco de fuego. El comandante nunca lloró públicamente, sus lágrimas fueron privadas, depositadas en la grava de su memoria. En el fragor, el imperio desató una respuesta, una máquina diseñada para recalibrar la biología y reeducar a los nodos. Si funcionaba, convertiría a la resistencia en marionetas. La niña gritó, no con palabras, sino con una señal que sacudió a todos en la nave, su cuerpo vibró con energía, y en una fracción de segundo, el comandante vio en su cara una mezcla de resoluciones y miedo. Él tomó la decisión que los libros de historia llaman heroica y los que sufren llaman necesaria, sellar la cámara biológica, cortar el enlace. Y usar la energía restante para generar una onda que desequilibrara la matriz imperial, sabiendo que el proceso podría costarle la vida a la niña. La elección no fue entre matar o no matar, fue entre permitir que la humanidad quedara encadenada al miedo o perder lo que todavía podían perder. Ella lo miró. No hubo palabras. La promesa se entendió en un parpadeo y en la contracción de una mano que buscó la suya. Prométeme, no habló, pero el comandante supo la súplica implícita, promesa a quien aún me escucha y a quien no podrá hacerlo después. Prometo, dijo el comandante sin sonido, porque las promesas en la guerra no siempre necesitan voz, la promesa es un acto que se cumple con la sangre o con la astucia. La onda se lanzó. Hubo una luz que no correspondía a ningún amanecer conocido, una explosión de frecuencias que desgarró capas de programación imperial. La cámara tembló como si la realidad misma hubiera sido jalada de su eje. El resultado fue doble, la red imperial colapsó parcialmente y, con ello, muchas naves perdieron coordinación. Por otra parte, la onda hirió a la niña de manera irreversible, su biología, usada para manipular, quedó fracturada por la liberación. Su luz se atenuó. El comandante la sostuvo entre sus brazos mientras el mundo afuera rugía y, en su rostro, se dibujó la certeza de que algunas victorias se pagan con nombres. Los humanos no rezan. Actúan. Pero la acción siempre deja carne en el tablero. Cuando la niebla se disipó, la flota imperial flaqueó, y la resistencia tuvo la primera victoria territorial en años. Los hombres que fueron y volvieron llevaban marcas en la piel y en el alma. El comandante caminó por los pasillos, saludando a quienes quedaban, sosteniendo el silencio como una moneda preciada. En la cámara, la niña respiraba. Seguía viva, pero algo en ella había cambiado, la canción que la había definido se había fracturado en notas jóvenes que buscaban una nueva melodía. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La victoria no fue absoluta, las razas dominadas por el imperio reclamaban su libertad con un agradecimiento áspero y con historias de dolor. Ciudades quedaron inservibles, puentes rotos colgaban como promesas incumplidas, y el comandante caminó entre ellos como si cada paso pesara una vida. Aún así, la gente miraba con algo que antes solo se veía en relatos, orgullo. No era la gloria de conquistas, era el orgullo de haber elegido ser libres. La niña,
recluida ahora en una cúpula de recuperación, miraba con sus ojos grandes la fotografía de una tierra que no conocía realmente pero que, por algún eco, le resultaba cercana. Un viejo fragmento de piano tocó una melodía rota en el fondo, y algunos de los heridos cerraron los ojos como si el sonido fuera una curación menor. Hubo momentos de memoria que dolieron, una bandera humana que colgaba descosida en la plaza central, un padre que buscó en las ruinas la bicicleta de su hijo, y la voz de un niño grabada en una consola que pedía «¿Estás en casa?», y que hacía que la garganta del comandante se apretara cada vez que la reproducción comenzaba. Los recuerdos no podían ser devueltos, se podían honrar. El comandante plantó una nueva insignia en el suelo de la plaza, no para reclamar territorio, sino para recordar. Era una placa desgastada que decía, sencillamente, promesa. La mano de muchos contribuyó a levantarla, hombres que antes eran solo sobrevivientes ahora eran custodios de un legado. La niña, un día, salió a la plaza con una bufanda que el comandante le había dado. Ella caminó entre la gente con cautela, aprendiendo gestos humanos, como estrechar una mano sin miedo, como inclinar la cabeza en señal de respeto. Las cicatrices de su cuerpo brillaban bajo la luz de la nébula que cruzaba el cielo. Hubo un instante en que la niña se detuvo ante un piano parcialmente reconstruido. Puso la palma sobre las teclas y, con el pulso aún irregular, extrajo una melodía que no era la canción que la había condenado, pero era una cadencia nueva. Los presentes callaron. En el eco, alguien en la multitud comenzó a tararear. Fue un acto pequeño que se convirtió en un latido grupal, y la plaza, por un minuto suspendido, se llenó de algo parecido a esperanza. El comandante observó desde el borde, orgulloso y melancólico. Sabía que la paz sería una costura lenta sobre heridas profundas. Sabía que el imperio no desaparecería de la noche a la mañana, siempre habría remanentes que buscarían restaurar la vieja jerarquía. Pero también sabía otra cosa, la humanidad había descubierto en su propio coraje una fuerza que ninguna máquina podría simular. Los humanos no rezan. Actúan. En las noches que siguieron, mientras reconstruían antenas y levantaban escuelas improvisadas, la historia de la niña circuló, no como una historia de salvación divina, sino como la historia de una promesa mantenida entre especies. En los cuarteles, jóvenes soldados contaban cómo una criatura de otro mundo les enseñó una canción que hizo caer puertas. En las cocinas, ancianos vertían té y hablaban de cómo una bufanda pasada de mano en mano había salvado a una pequeña. La narrativa se convirtió en legado. El comandante, que había renunciado a la idea de hablar de sus sentimientos, guardó en un bolsillo la pieza rota de una caja de música que la niña le había entregado en la noche de la caída. Era un pedazo de madera con una hélice diminuta, su juguete de la infancia. Lo tocó a solas cuando la luna, o lo que quedaba de ella, le daba la espalda. En esa madera encontró una verdad: los recuerdos humanos no son solo nostalgia, son combustible. La niña, curada en parte y enseñada en parte, un día se paró en la cubierta de la nave que había sido su cuna y miró las estrellas. No dijo nada. Simplemente sostuvo la bufanda y la apretó contra su pecho. Había aprendido a nombrar algunas cosas en idioma humano: casa, promesa, recuerdo. Pero sobre todo aprendió el nombre que los humanos le dieron: compañera. El imperio retrocedió en muchos frentes, obligado a revaluar sus métodos. Algunas especies liberadas reclamaron justicia, otras eligieron la venganza y otras, la reconstrucción silenciosa. La ciudad que había sido cráter comenzó a sanar en pequeños pedazos: jardines en terrazas, placas conmemorativas, un aula improvisada donde una mujer enseñaba a niños a leer. Un piano, cubierto con cintas, fue reparado con manos que conocían la paciencia. En la reconstrucción hubo sacrificios. Hombres y mujeres dieron su vida por calles que hoy se recorrían con pasos inseguros. El comandante visitó las tumbas como si fueran estaciones de un recorrido que no terminaría jamás. Cada nombre en las lápidas era una historia que no debía perderse. En la plaza central, la placa promesa brilló al amanecer.
Gente se acercaba a tocarla, a añadirle flores, a contarse los relatos que la sostenían. El comandante se quedó a un lado, observando cómo su gente se reconocía como algo más que sobrevivientes. Había orgullo en sus espaldas, una forma de dignidad que el imperio jamás supo medir. La niña, ahora menos luminosa pero más humana en costumbres y memoria, se acercó al comandante y apretó su mano. No habló, su gesto fue suficiente. En él, el comandante oyó todas las promesas cumplidas y la deuda que pesaba como una sombra que se convierte en guía. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Final poético y legado. El mundo no olvidó. La canción que la niña había usado para abrir puertas se rediseñó en nuevas manos y se utilizó como herramienta para liberar a otros mundos. La biología alienígena, entendida con respeto, se convirtió en puente y no en grillete. La humanidad aprendió a mirar más allá de su frontera, a comprender que la fuerza no residía solo en las armas, sino en la capacidad de proteger una promesa hecha frente a la oscuridad. La memoria persistió en pequeños detalles, un piano reparado que sonaba en la plaza, una bufanda colgada como recuerdo, la voz grabada de un niño que volvía a escucharse en las noches de guardia como consuelo. Cada acto de reconstrucción era una nota en la sinfonía de un pueblo que se rehacía. El comandante envejeció con la marca de la guerra en las manos y con la música de la niña en el oído. Cuando al fin caminó por la ciudad con pasos más lentos, vio que los hombres a su alrededor ya no eran solo soldados, eran maestros, constructores, padres que volvían a aprender el nombre de sus hijos. La niña, convertida en puente entre mundos, enseñó a los nuevos líderes a escuchar la biología antes que manipularla, a ofrecer promesas antes que imponer leyes. Su secreto dejó de ser secreto en el sentido de esconder algo, se transformó en una verdad compartida que obligó a mirar la guerra con ojos diferentes. En la última escena, sobre una colina desde donde se veía la ciudad reconstruida y el cielo abierto con nebulosas, el comandante apoyó la mano sobre la placa promesa. Frente a él, la niña soltó una pequeña risa sin palabras y se quedó en silencio, mirando las estrellas como quien aprende una nueva canción. Los ecos del pasado permanecieron, el piano, la voz del niño, la superficie quemada por el fuego del imperio, pero algo había cambiado, la humanidad ya no se desvanecía en la sombra de un invasor. Había despertado. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.